Muy buenos días, buena semana, acá estamos, semana interesantísima, termina noviembre y empieza diciembre. Bueno, es un dato, pero en este año cada uno de estos datos del paso del tiempo han sido para tomarlos en cuenta, para ir contando cuántos meses estamos con la pandemia y todas esas cosas. Y bueno, después del raconto de ayer de la iglesia, de muchas de las cosas que han pasado en el año y de todo lo que el Señor ha hecho con los testimonios y con la pasada por la cantidad de cosas que han hecho en la iglesia, grandes, importantes, pequeñas en los grupos, bueno, por nuestra parte, de todo lo hecho en la enseñanza, con estos días que de paso lo aviso, están terminando ya casi todos, creo que ya en esta semana terminan los 8 grupos de plan maestro del discipulado cristiano, que terminan y que veremos a ver cuándo se les puede dar el certificado, porque el certificado de los del 2009 todavía no se pudo entregar. Se iban a entregar el día 15 de marzo cuando se cortó las cisternas. Así que bueno, pensando en tantas y tantas cosas. Incluso, yo cuando digo las cosas pequeñas, es porque yo he sabido de mucha gente que dentro de su grupo café o de su gente cercana le enseña, le manda audios de explicación del tema que se trató, o ahora que estamos hablando de este material del taller del discipulado, que está basado en un material llamado ABC de la vida cristiana, de Cristina Cavallino, y que hay algunas personas que se lo han enseñado a otras por audio. Sí, hay una labor del Señor en la iglesia del centro impresionante, sumado a la cantidad de gente que estamos sirviendo de otros lados, porque en los grupos de plan maestro ha habido personas de Colombia, de Estados Unidos, de muchas iglesias de la provincia de Buenos Aires especialmente, conocidos, contactos que aprovechando que todo se hacía en forma de Zoom, se han incorporado. De manera que bendiciones para dar gracias al Señor a montones. Muy bien, y podemos seguir con las parábolas que nos están dejando tantas cosas y muchas más, porque, como pasa siempre, pero con las parábolas especialmente, de quedar rumiando alguna enseñanza, algo de lo que vimos, y de decir, pero además faltaba esto, además había algo más que se podía sacar, no solamente una sola enseñanza principal, sino la enseñanza principal que recibe cada uno de nosotros, los que estamos leyendo la palabra. La palabra siempre tiene cosas más de las que a primera vista encontramos. Y en el caso de estos relatos, a veces exagerados de Jesús, a veces de un ambiente que no tiene nada que ver con nosotros, a veces que hay que buscarle la enseñanza porque aparentemente ese ejemplo, como lo del amigo que fue a molestar a medianoche, no tiene que ver con una concreta situación espiritual, pero estamos aprendiendo a sacarlas, a encontrarlas, las enseñanzas, y también a profundizar más temas, ¿no? Yo estaba notando de cosas que me quedé pensando. Esas dos parábolas, la de la viuda y la del hombre que va a molestar a su amigo, no son solamente, Jesús las contó como ejemplos para orar insistentemente, con paciencia, con persistencia, perfecto. Pero todo eso habla de nuestra relación con Dios, ¿sí? Yo he escuchado a alguna persona que decía que, bueno, le decía a Dios, bueno, perdóname porque te estoy molestando siempre con este pedido. Dios se molesta. Y bueno, eso lo tenemos que arreglar con Él, tenemos que preguntarnos, lo tenemos que
trabajar con el tema, porque todo esto es cuestión de una relación. ¿Ah? Todo esto es cuestión de aún esto lo había pensado cuando uno que pide algo aún insistentemente o durante mucho tiempo, tiene que escuchar la respuesta de Dios, ¿sí? Y a veces la respuesta puede ser que algo que nos era muy importante y que pedíamos, ¿sí? Dios me lo sacó de la cabeza, ya no me parece tan importante, ya no lo deseo, ya... Ese es el trabajo de Dios en esta relación que es la oración, que no tiene nada que ver con el cotorreo, ni con lo del publicano ese que iba a orar consigo mismo dando gracias a Dios porque lo había hecho tan bueno. Hay mucho para trabajar. Personalmente, la Biblia nos sirve de espejo, eso lo dijimos desde el principio. Y entonces en ese servirnos de espejo de la palabra es que tenemos que estar pensando, preguntándole y estar con la convicción y practicando ese tema de escuchar. Cuando Dios nos llega a decir no, cuando Dios nos dice espera, entonces los insistentes, la insistencia la enseñó Jesús, bien. Y todas las otras cosas que tienen que ver con la vida cristiana que el Señor nos da, y la del Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos, guiándonos. ¿No? El otro día tomé Juan 14, 15 y 16 y anoté todas las cosas concretas que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer cuando Él lo mandara, ¿sí? Y me lo anoté, lo tengo cerca para recordarlo, que nos enseña, nos habla, nos muestra, nos repite las cosas que Él nos dijo. Y entonces nuestra vida de oración mejoraría muchísimo más. No solo con estos dos relatos de los desesperados insistentes, pero si Jesús lo enseñó es porque el Señor sabía que por ahí la tendencia de muchos, como algunos le he escuchado, decir, ya se lo dije al Señor, ya no voy a andar insistiendo todos los días. ¿Ah? Bien. Bueno, vamos a las del día de hoy, no sé a cuántas llegamos, pero tengo unas cuantas. Tengo una muy interesante que siempre me gustó tanto. Mateo 21, una de Mateo y tengo 3 de Lucas. No, vamos a ver a cuántas llegamos. Como siempre, cuando tenemos una parábola en la mitad de un capítulo, vamos al comienzo para ver de dónde viene. Sobre todo porque a lo mejor tenemos una indicación de que esa parábola vino en relación con algo que había pasado en ese mismo día. Mateo 21, capítulo 21, versículo 28. ¿Qué pasó desde el 23? No, vamos, hay un montón de cosas. ¿Saben con qué empieza el capítulo 21? Con la entrada triunfal a Jerusalén. Así que cuando Jesús habló de este tema, ya estaba en Jerusalén, ya había pasado el momento de gloria y ahora empezaba a venir todo lo difícil, todo lo duro, todo lo que removió a esos discípulos que lo seguían, a los apóstoles, removió todo lo que habían recibido y visto en esos años. En esos años con Jesús. Bueno, antes de contar la parábola de los 2 hijos, Jesús tuvo un momento muy desagradable. Quienes estaban, los jefes de los sacerdotes, los ancianos, ya se venían todos, no habían podido tragar la recepción que Jesús recibió al entrar en Jerusalén. Y entonces le vienen a preguntar con qué autoridad hace, ¿sí? Y Jesús les repregunta, como esas veces que se puso muy duro, bueno, a ver, ¿qué autoridad tenía el Juan el Bautista? ¿Era del cielo, de los hombres? Ellos no eran honestos y no podían contestar, ni siquiera si creían, si no creían, ¿sí? Entonces Jesús, duro, le dijo, yo tampoco no les contesto lo que ustedes me preguntan. Así que fue un momento difícil. Y cuando nosotros lo leemos por ahí, algunos dicen, ay, pero Jesús, ¿cómo? Les hubiera contestado, los hubiera tratado. El 28 dice, ¿qué les parece
continuó Jesús. De manera que ese continuó Jesús, a mí me parece que fue en el contexto de esta conversación, de este momento. Quizás salieron ellos de hablar ahí de la puerta del templo, a lo mejor, y le dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Qué les parece? Y cuenta una parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Seguimos con los ejemplos de la vida agrícola. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, ni siquiera así, papá, sí, señor, respetuoso, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, acá está la enseñanza más larga que la parábola. Les aseguro que los recaudadores de impuestos, los peores, ¿no? Los publicanos, dice la Reina Valera, que parece un insulto peor, y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Ah, no era que se había quedado con los discípulos, se los estaba, me había olvidado, ven que hay que leer un montón de veces. Se los estaba diciendo a los fariseos, a los ancianos, a todos esos que le habían puesto la pregunta tramposa. Qué duro que les dijera eso. Era un cachetazo terrible. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Ya habían escuchado el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Acá estaba Jesús contestando a lo que le venían a preguntar antes. Que le vinieron a preguntar con qué autoridad enseña. Acá Jesús indirectamente les estaba diciendo la autoridad. Había venido a llevarles el reino de Dios. Y ustedes no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Alguno que hace una lectura rapidita primera dice, bueno, esto es sobre la obediencia a Dios, ¿sí? Y un hijo le dijo, sí, papá, y no fue, y el otro más duro, o medio altanero, o medio vago, no sé qué, le dijo no, pero después dijo, no, ¿cómo le voy a hacer esto a papá que me está pidiendo que me ayude? Después me paga la mensualidad y fue. Así que esta pequeña parábola tiene un montón de cosas, ¿sí? Primero, la primera, la sencilla, si nos paramos solamente en la parábola, es que Dios nos pide un montón de cosas, ¿eh? ¿Y cuántas veces no decimos no? Pareciera que decimos sí, o en un culto, o emocionados al terminar un culto, ¿no? Vamos a hacer cualquier cosa, vamos a ir hasta lo último de la tierra, y después no lo hacemos. Y somos como el hijo falso de la parábola, incumplidor, desobediente, ¿sí? Y después el otro, que no, ahí el más duro, el más aparentemente desobediente, dice no, y después se arrepiente, ¿sí? De manera que esto es para creyentes, se lo decía a los religiosos, esto es para los verdaderos creyentes, para mirar, es un espejo, ven, es un espejo. ¿Cuántas veces uno aparentemente está haciendo o quiere hacer lo que Dios quiere y está diciendo no? ¿Sí? O no toma un llamado del Señor, una cosa que cree que tiene que hacer no, pero después entiende que sí que tenía que hacerlo y ahí encuentra la decisión para hacerlo. Pero Jesús fue más allá de esto, de la obediencia, ¿no? Hasta esto podría uno tomarlo la obediencia en el servicio. Uno agarra por ese lado y ahí hay que pedirle, Señor, mostrame esto que me está diciendo a mí. ¿Eh?
para que nuestra interpretación no sea flojita o no auténtica, no verdadera. Pero Jesús habló acá del arrepentimiento, En esta explicación que Dios iba solamente a recibir a las prostitutas y a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, a lo peor de la sociedad. Jesús vino solo para lo peor. No, lo que pasa es que los peores son los que se sintieron más pecadores y son los que se arrepintieron. Entre ellos se encontró un montón de sus discípulos, apóstoles. Mateo había sido uno de los recaudadores que se había arrepentido y había cambiado. Los más pecadores, creo que viene pronto esa parábola, de a quién perdonó más Dios. Los que tenían más cosas para que Dios les perdone, ellos eran los que se habían realmente arrepentido. No todos los que pasaron por Jesús, pero muchos sí. En cambio ellos, los que estaban nada más que buscando encontrarle peros y encontrarle que hacía cosas en contra de la ley, ellos eran los primeros que no obedecían a la ley, sobre todo porque había que amar a Dios y que había que amar al prójimo. Así que esta parábola es tremenda para hacer mirar a la religiosidad de los llamados cristianos, ¿sí? Porque los números del mundo cristiano son muy grandes, pero acá Jesús puso en una pequeña historia, abrí un libro grande como para mostrar a ver qué es realmente ser seguidor de él. Lo primero, había que arrepentirse de los pecados, reconocerse, buscar la ayuda de él y seguir el reino, ¿sí? Bueno, hermosa esta parábola, muy linda. La segunda, vamos a Lucas 12, 16. Esta es otra cortita, pero muy interesante. No miré miré lo anterior, pero esta parábola pareciera que es en cualquier otro momento. Es la del rico insensato. Uno de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. No sé si hubo otro caso así de dos llevarle a Jesús un litigio familiar. Y entonces Jesús respondió como a veces, así medio duro: hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y evidentemente lo despachó, no lo quiso atender, ¿no? Le habrá dicho: vayan a leer lo que hizo Salomón, Moisés, cuando daba leyes, vayan a leer las leyes del Antiguo Testamento. Tengan cuidado, advirtió a la gente, y esto le habló a todos, porque eso se lo pidió, dice, uno entre la multitud. Así que eso lo escuchó toda la gente. Jesús le dijo: yo no estoy para esto, y empezó a contar una parábola. Y le dijo a la gente, a todos los que escuchaban: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Yo no creo que estuviera retando al que quería compartir la herencia, no era el tema en ese momento, ¿no? Para herencia tenemos la parábola del hijo pródigo. Vamos a mirar la parábola del hijo pródigo, fue tanto que hemos escuchado. Bueno, vamos a ver. Entonces les dijo enseñanza. La vida no depende de la abundancia. ¿Se acuerdan que había hablado del tesoro del corazón en el Sermón del Monte? Y la parábola dice: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goce de la vida. Hasta acá muchos podrán decir: qué bien este hombre, bien, no se quedó, no dejó que se le pierda la plata, la hizo multiplicar, es un buen ejemplo de un
de alguien que mira para proactivo, que mira para hacia adelante, ¿no? Pero Jesús no iba por ese lado. Podía haber enseñado buena administración de los bienes, qué sé yo. Jesús iba para otro lado. Acuérdense que ya había entrado en Jerusalén. Le dijo, pero Dios le dijo a ese hombre, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y acá viene el veredicto. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Así que con esto que se le puede presentar a muchos de los grandes ricos del mundo, ¿no es cierto? Que una pequeña proporción de gente en todo el mundo tiene la mayor riqueza, mientras hay continentes como el África que se mueren de hambre y no hay forma de poder ayudar para que en este mundo no pase eso. Cada vez más, en este momento, nosotros estamos escuchando por los pensadores, por la gente que está analizando lo que pasa en el mundo, que las grandes organizaciones mundiales están favoreciendo, enseñando, ayudando, haciendo poner leyes con respecto al aborto por el tema del hambre en el mundo. Que no siga viniendo gente al mundo. No lo inventé yo, lo leí hace mucho tiempo que lo vengo leyendo y cada vez más hay gente importante que está marcando y señalando esto que pasa. Método para arreglar el hambre en el mundo que se viene. De manera que Jesús acá, y tiene mucha importancia saber que ya está en Jerusalén y ya le falta poco para morir, es un llamado a la evangelización, porque les está diciendo que cuidado de acumular riquezas o lo que sea, riquezas de cualquier tipo, hacer todo para uno mismo, ¿sí? En vez de ser rico delante de Dios. Yo espero que Jesús, acá, a continuación, Lucas puso un pedazo del Sermón del Monte. Quizás ahí mismo lo volvió a enseñar. Cuidado, sepan que Dios se ocupa de ustedes. Acá puse que no se preocupen por a todos los otros que no tenían todas esas riquezas. Mensaje de evangelización. Cuidado con dónde ponen el corazón, si es nada más que los negocios, los avances, el más dinero, el seguir creciendo, ¿sí? Venimos de un tiempo donde hay tanta gente que no le está pasando eso, y que aún estando prósperos se les arruinó por culpa de la pandemia, ¿no? Ahora, el principio, ya hemos visto ayer cómo Dios ha prosperado a nuestros hermanos. Y el principio que Jesús sigue enseñando es: pongan primero el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. No dejen que el corazón se vaya detrás de los bienes, los logros, cualquiera que ellos sean. Bien, viene el llamado el gran banquete, Lucas 14. Ahí nomás, en la otra página. Lucas 14, leo el contexto está en 14:1, dice: un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Ya leímos parábolas de este mismo capítulo, cuando Jesús habló de ser humilde y sentarse atrás y no adelante, y donde al dueño de casa le dijo: no te quedes solo con los tuyos, los cercanos, los ricos, ¿no? Anda a buscar a los que necesitan. Y ahora acá viene otro banquete con algunos elementos parecidos, pero acá avanza en el tema de lo que él quiere enseñar. Al oír esto, cuando le dijo eso al dueño de casa, que llame a los cojos, los pobres, los inválidos, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, me encanta, en este caso Lucas, que pudo haber recibido hasta la frase de uno que estaba por ahí, hizo un comentario.
cómo el Señor, el Espíritu Santo guió para que en la Biblia nos quedara hasta los mínimos detalles. Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. ¿Qué sería un maestro de la ley? Uno que tuviera claro, que yo hubiera escuchado a Jesús contar las parábolas del final, no lo sé. Y Jesús les contestó con un relato, ni lo retó ni lo felicitó. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Este no había anotado en la agenda que tenía un banquete, ¿no? Se olvidó por uno de sus negocios. Es medio... El otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. El tercero alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Es decir, estos relatos eran bien llamativos como para ponerlos como muy exagerados, ¿no es cierto? Este hombre habría ido también al día del casamiento del otro, no iba a ser un banquete el mismo día del casamiento. Esto es un comentario tonto, pero solamente porque había humor de Jesús en esto también. Estaba contando una verdad muy seria, pero la contaba con ese elemento, ¿no?, de exageración. El siervo regresó, le informó de todo a su señor, entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres y a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Que era un relato que golpeaba y que tocaba a muchos, a muchos, que las cosas, y yo creo que ahí entendían, si faltaba una semana, hacía más de 3 años que estaban escuchando a Jesús y que habrían escuchado lo que era el reino de los cielos y lo que Dios esperaba del reino de los cielos. Y entonces esto mostrar, hay gente que sigue disculpándose, que a la hora que tiene que tomar una decisión y un compromiso, no tiene otra cosa que hacer, está ocupado en otra cosa, más adelante, son esos que se mueren de repente jóvenes. Así que Jesús duro, cuando decía esto, y vamos llegando más a parábolas del final, cuando Jesús decía esas cosas y él tenía en mente que ya faltaba poco para que él muriera por todos los que se arrepintieran, era más duro en decir que ya no iban a tener más posibilidad y no iban a ser más invitados al banquete, son la fiesta de la boda del Cordero, lo que después nos vamos a enterar en el Apocalipsis. Por ahora todavía, pero ya Jesús había hablado de una vida que iba a venir después. Así que esta es muy dura, esta es muy fuerte. Y Dios quiera que mucha gente siempre se vea retratada en esto de decir más adelante, después, me voy a ocupar cuando pueda, porque llega el momento en que no va a haber más tiempo. Y esto me hizo recordar, ¿no? ¿Cuándo fue? En el 16, el capítulo siguiente casi, 16:8, cuando Jesús terminó de contar una de las parábolas y dijo: cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y ahora me estaba buscando a todos estos que lo estaban dejando para después. Bueno, riquísimas las palabras, tienen cada vez más cosas para descubrir, ¿sí?
Así que bueno, gracias a Dios que pudimos verla, que disfrutemos de todo lo que hay de alimento bueno e importante en este día y que el Señor nos bendiga y nos dé cada vez más fe. Será hasta mañana.